Hay muchos puntos de partida distintos que servirían para empezar este video. Por ejemplo, la llegada de Julio César a la zona donde los habitantes de la actual Bélgica, la Renania y el noroeste de Francia eran conocidos como Belgae, que es la palabra de donde sale el nombre de la actual Bélgica. O con la fundación del Imperio Carolingio en el año 800, o con el nacimiento de su sucesor en el año 962, el Sacro Imperio Romano Germánico, o con la Reforma Protestante, iniciada por Lutero el 31 de octubre de 1517. Realmente todos son muy buenos puntos de partida, aunque considerando que vamos a hablar de la independencia de Bélgica y no de toda su historia, lo ideal sería empezar por lo menos con la Revolución Francesa, o yéndonos muy atrás con la Reforma Protestante. Pero ustedes saben bien que ese no es el estilo de este canal, así que iniciaremos esta historia en el siglo IX, más concretamente en el año 866 con la fundación del Condado de Flandes. Nah, mentira, por supuesto que vamos a empezar con la caída de Roma. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, la zona de lo que hoy es Francia se encontró dividida entre varios territorios. El reino visigodo, de origen godo, del que hablamos un poco en el video de los reyes católicos, el reino burgundio, de origen germánico, el reino de Soissons o reino de Sijario, de origen romano, y unos celtas habitando en la Bretaña. En todas las ciudades principales se mantuvo más o menos intacta la élite galorromana, ocasionando que todo se convirtiera en una especie de mezcla entre los celtas, germanos y romanos. Que bueno, eso es lo que es la Francia de hoy realmente, pero todavía queda mucho para llegar hasta allí. Hablando de los germanos, el rey de una tribu de este grupo étnico llamado los francos, originaria del territorio de la actual Bélgica, se convirtió al cristianismo y procedió a conquistar poco a poco casi todo el territorio francés. Lentamente, los reyes fueron perdiendo poder en favor de las aristocracias, y el último rey merovingio, Childerico III, fue derrocado y encerrado en un convento por Pipino el Breve, el primer rey de la dinastía carolingia, siendo coronado por el mismísimo Papa. Tras su muerte en septiembre del 768, el reino quedó repartido entre sus dos hijos, Carlos y Carlomán, este último muriendo 3 años después, ocasionando que todo el reino cayera en manos de su hermano Carlos, quien sería conocido como Carlomagno gracias a sus extensas conquistas que hicieron que el imperio carolingio se viera así. Y en el año 800 fue coronado por el Papa León III en la Basílica de San Pedro. Tras su muerte ascendió al poder Luis I el Piadoso, quien al morir repartió el imperio entre sus 3 hijos. Carlos II el Calvo en la Francia occidental, no le puse yo el apodo que ya sí le dicen. Luis II el Germánico en la Francia oriental y Lotario I en la Francia media, que tras la muerte del rey en el año 855 también se repartió entre sus 3 hijos, ocasionando que para el año 869 los territorios fueran repartidos entre sus 2 vecinos más grandes: la Francia occidental, el estado que se considera antecesor de la Francia actual, y la Francia oriental, la antecesora del Sacro Imperio Romano Germánico. En esa franja de tiempo que hubo entre la división de la Francia Media y la absorción de sus antiguos territorios por parte de sus vecinos, se fundó en el año 866 un pequeño estado conocido como Condado de Flandes, que se convertiría en un vasallo de Francia. Poco a poco le siguieron otros condados en el territorio de la actual Bélgica y sus áreas cercanas, como el Condado de Luxemburgo en el 963, el Principado-Obispado de Lieja en el 980, los condados de Namur, Limburgo y Henao en el 981, 1065 y 1071, y el Ducado de Brabante en 1183, siendo todos estos feudos del ya formado Sacro Imperio Romano Germánico. La posición geográfica del condado era bastante privilegiada, permitiéndole comerciar durante la Edad Media con Inglaterra, Francia y Alemania, principalmente productos derivados de la industria ovina que proliferaba en el país, cosa que atrajo bastante riqueza que a su vez permitió un florecimiento artístico bastante importante.
Gracias a matrimonios y alianzas, el condado de Flandes se iría separando y unificando de distintos territorios circundantes, como el condado de Henao en repetidas ocasiones que en este momento no vienen al caso. La existencia de distintos grupos culturales dentro de Bélgica permitió que en el sur se hablasen lenguas galorromances, que posteriormente se convertirían en el francés, mientras que en el norte se hablaban lenguas germánicas que terminaron convirtiéndose en el flamenco. Flamenco el idioma, no el baile, por si acaso. El 5 de octubre de 1285 asciende al trono francés Felipe IV, un rey con grandes ambiciones territoriales, tantas que terminó debiéndole a los templarios una gran cantidad de dinero, y por eso presionó para poner fin a la orden y no tener que pagarles, como ya lo conté en otro video. Una de sus pretensiones era la anexión de Flandes, ya no como vasallo sino formalmente como una parte integral del reino de Francia. Los flamencos se aliaron con Inglaterra y vencieron a los franceses en la batalla de Cortrique el 11 de julio del año 1302, no solo salvándose de la anexión, sino ganándose formalmente su independencia. El 18 de agosto de 1304, los franceses obtendrían la revancha en la batalla de Mont-Saint-Pével, obligando a los flamencos a ceder algunos territorios y pagar indemnizaciones de guerra. Pero lo peor aún estaba por llegar, y no solo para los flamencos, sino para toda Europa. A mediados del siglo XIV llegó al continente desde Asia la peste negra, alcanzando su mayor punto entre 1347 y 1353, llevándose consigo entre 80 y 200 millones de almas, o lo que es lo mismo, entre el 30 y el 60% de la población europea de aquella época. La enfermedad llegó a los pujantes territorios belgas, que fueron quebrados casi por completo, y no volverían a alcanzar niveles de población anteriores a la peste sino hasta el siglo XIX, medio milenio después. En 1355, Margarita, hija de Luis II de Flandes y nacida en plena peste negra, se casa con Felipe I, el duque de Borgoña, quien fallecería en 1361, por lo que Margarita se casa otra vez en 1367 con el nuevo duque de Borgoña, Felipe II. Y en 1384 muere su padre, heredando así el título de condesa de Flandes como Margarita III. A partir de este momento, Flandes pasaría a formar parte del Ducado de Borgoña. Ese mismo año nacerían los Países Bajos borgoñones con capital en Bruselas, y abarcando territorios más o menos correspondientes a los actuales Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Este estado dejó de existir en 1477 tras la muerte de Carlos I de Borgoña, conocido también como el Temerario. Su hija, María de Borgoña, se casó con el sacro emperador Maximiliano I de Habsburgo, engendrando a un hijo llamado Felipe, que se casó con Juana I de Castilla y tuvieron un hijo llamado Carlos. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante, porque para 1516 Carlos asciende al trono español como Carlos I, siendo coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico 4 años después como Carlos V. Este hombre es un personaje bastante interesante y es importantísimo no solo para la historia de España, sino para la de Hispanoamérica en general. Así que tengan por seguro que habrá un video sobre él, pero esta vez no estamos hablando de España sino de Bélgica, así que vamos a adelantarnos hasta su muerte, cuando los territorios del Sacro Imperio pasan a manos de su hermano Fernando I y su hijo Felipe II hereda los de España y los Países Bajos, que desde 1555 pasaron a ser conocidos como los Países Bajos españoles, y fue justo en este siglo cuando comenzó el desastre, aunque no por culpa de España. Las cosas no se mantendrían así por mucho tiempo gracias a este señor, un monje agustino nacido en lo que hoy es Alemania. ¿Y qué tiene que ver este señor con los Países Bajos? En principio, nada. Pero sí tiene mucho que ver con la Iglesia Católica, que a su vez tiene mucho que ver con España. Lutero, supuestamente inconforme con la situación por la que pasaba la iglesia en esa época, decidió redactar 95 tesis, pegarlas en la puerta de la Catedral de Wittenberg y el resto es historia.
Se desencadenó una bola de nieve de cristianos separándose de la iglesia fundada por el propio Cristo, que hasta ese momento había unido a toda Europa, además de ser la institución donde esos cristianos oían misa tradicionalmente todos los domingos, al igual que sus ancestros hasta hace no mucho tiempo. Y eso rodó y rodó hasta convertirse en esto. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Vida! 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 En el medio hubo como un siglo de guerras europeas entre protestantes y católicos. Guerras a las que no fueron ajenos los Países Bajos españoles, porque aunque el sur se mantuvo leal al Santo Padre, las cosas en el norte, influenciado por los territorios alemanes, fueron completamente distintas. La economía de la zona se había visto bastante golpeada y había cierto descontento con el rey Felipe II porque no sentían que estuviera conectado de ninguna manera con los Países Bajos. El hombre no vivía allí, no iba para allá, ni siquiera hablaba el idioma y era católico, cosa que el protestantismo aprovechó para regarse aún más por la región y generar más descontento en un círculo vicioso que solo podía terminar de una manera. El 5 de abril de 1566, la nobleza de los Países Bajos presentó a la gobernadora una reclamación en la que se pedía la abolición de la Inquisición y el respeto a la libertad religiosa. Meses después, el 15 de agosto, día de la Asunción, los calvinistas asaltaron iglesias para destruir imágenes, y Felipe II se vio obligado a enviar a sus tropas a reprimir. Pero una nueva serie de revueltas llevarían a una batalla el 23 de mayo de 1568, dando inicio a la Guerra de los 80 años, en la que España debía enfrentarse no solo a los rebeldes de la zona, sino a Francia e Inglaterra, esta última habiéndose convertido al protestantismo en 1547. El 26 de julio del año 1581, la República de los Siete Países Bajos Unidos, o llamándole por su otro nombre, las Provincias Unidas de los Países Bajos, declara su independencia oficial del Reino de España. Independencia que sería confirmada en la Paz de Westfalia, que puso fin a casi todas las guerras de religión, incluyendo a la Guerra de los 80 años. Y así, España debía conformarse con conservar solamente la parte sur de su antigua provincia. El 14 de mayo de 1643 asciende al trono francés Luis XIV, de quien ya hablamos en un video. Luis era un hombre con aspiraciones bastante grandes, por eso cuando el 1 de noviembre de 1700 el rey Carlos II de España muere sin descendencia, Luis hizo todo lo posible para sentar a su nieto Felipe en el trono español. Ese mismo año inició la Guerra de Sucesión Española entre los Borbones y los Habsburgo, haciéndose con el poder los primeros, que son quienes reinan actualmente. El detalle está en que, tras la firma del Tratado de Utrecht que ponía fin a la guerra en 1715, España tuvo que ceder varios territorios al Sacro Imperio, entre ellos los Países Bajos españoles. Y bueno, tampoco es como que en esa época España estuviera corta de territorios. Digo, tenían un imperio gigante en el que nunca se ponía el sol y eran los dueños de casi toda América para aquel entonces. Realmente no se perdió mucho. Las grandes pérdidas tardarían un siglo en llegar. Fue en este siglo cuando poco a poco se fue forjando algo bastante parecido a una identidad belga, en parte influenciados por las ideas de la Ilustración y en parte por la pérdida progresiva de autonomía. En octubre de 1789 estalló una revuelta contra el Sacro Emperador José II, y el 11 de enero las provincias belgas firmaron un tratado de unión, fundando los Estados Belgas Unidos o los Estados Unidos de Bélgica, país que dejó de existir gracias a la represión de las autoridades austríacas para el 2 de diciembre de 1790, un año después del estallido de una revolución que cambió el mundo. El 14 de julio de 1789, los parisinos se tomaron la fortaleza de la Bastilla, dando inicio a la Revolución Francesa. Ya tengo un video sobre eso, así que no me voy a extender mucho aquí.
El 21 de septiembre de 1792, los franceses abolieron la monarquía y declararon una república. Ese mismo año, el 20 de abril, había iniciado la Guerra de la Primera Coalición, donde una Francia empobrecida e inestable tuvo que enfrentarse a una alianza contra el Sacro Imperio, Prusia, el Reino Unido, España, Portugal, Nápoles, Cerdeña, las Provincias Unidas y los propios realistas franceses, saliendo victoriosos para 1797, año en el que la ejecución de Luis XVI celebraba ya su cuarto aniversario. Aquí no me voy a extender mucho porque también tengo un video sobre lo que viene. Napoleón empieza a destacar en las guerras revolucionarias y en medio de la segunda da un golpe de estado, asciende al poder como primer cónsul y en 1804 se corona emperador. En el transcurso de todos estos eventos, el territorio de la actual Bélgica pasó a formar parte de Francia, y en 1795 los Países Bajos fueron convertidos en un estado satélite de Francia llamado República Bátava, que en 1806 se convertiría en el Reino de Holanda, gobernado primero por un hermano de Napoleón y luego por un sobrino, dejando de existir en 1810 para pasar a formar parte integral del territorio del Imperio francés. Pero lo importante no es esto, sino lo que viene después. En 1814, Napoleón es derrotado y trasladado a la isla de Elba, y los Borbones regresan al trono francés. Al año siguiente, Napoleón se escapa, vuelve a tomar el poder y es derrotado finalmente en Waterloo, precisamente en el territorio de la actual Bélgica. Napoleón vuelve a ser exiliado, esta vez mucho más lejos y en peores condiciones. Los Borbones vuelven a ser restaurados en el trono francés y se dio continuidad al Congreso de Viena, convocado tras la caída de Napoleón, donde se decidió, entre otras cosas, unir nuevamente a Bélgica con los Países Bajos, pero esta vez en un solo reino independiente gobernado por la Casa de Orange con capital en Bruselas y en La Haya, naciendo de esta manera el Reino Unido de los Países Bajos. La gran mayoría de los belgas no quería formar parte del mismo país que los holandeses y tampoco querían ser gobernados por la Casa de Orange. El 18 de junio de 1815 el rey propuso fusionar los dos Países Bajos. En el norte votaron que sí con unanimidad, mientras que en el sur se impuso el no con más del 60% de los votos, pero que unidos a los del norte terminaba haciendo ganar al sí, así que los belgas tuvieron que masticar y tragar. Los problemas no tardaron en llegar. Los 3.5 millones de belgas católicos ahora estaban siendo gobernados por apenas 2 millones de holandeses protestantes. Además se habían quedado sin poder hacer negocios con los franceses y la prensa era cada día más dura con los católicos, a quienes acusaban de conspirar en contra del dominio protestante. Pero la verdadera gota que colmó el vaso fue la del idioma. El 15 de septiembre de 1819 se estableció el neerlandés como idioma oficial en todo lo referente a la justicia y la administración, y gradualmente se fue forzando en las provincias que no lo hablaran, como las belgas, que eran flamencas o directamente francófonas. En 1829 se acusó al rey de querer imponer el uso del neerlandés, y las tensiones se fueron haciendo cada vez más y más grandes. En cuanto a Francia, para 1829 se encontraba en el trono Carlos X, quien gracias a su mal gobierno pasaría a ser recordado por la historia como el último Borbón francés, porque el 26 de julio de 1830 el pueblo parisino nuevamente se lanzó a la calle, contando con el apoyo de la Guardia Nacional, por lo que Carlos se vio obligado a exiliarse en Inglaterra. También tengo un video sobre eso, por cierto. El nuevo Congreso francés eligió como rey a Luis Felipe de Orleans, y al igual que el siglo anterior, esta revolución también generó varios ecos por Europa. El 25 de agosto de 1830 en el Teatro Real de la Moneda hubo una presentación de una ópera nacionalista llamada La Muda de Portici. La obra terminó con gritos de viva la libertad por parte del público, que al cerrarse el telón se unió a una celebración del cumpleaños del rey Guillermo I.
La situación se descontroló y acabó con el asalto del Palacio de Justicia ese mismo día. Y al día siguiente saquearon la casa de un editor, quemaron la de un ministro y cuando las fuerzas del orden llegaron a reprimir, los atacaron con armas de fuego. Al día siguiente, los trabajadores destruyeron las máquinas de vapor y los telares de las fábricas. Y estallaron más disturbios en ciudades como Lieja, Verviers, Huy, Namur, Mons y Lovaina. Los aristócratas tomaron partido por el rey, y la asamblea hizo la bandera diseñada el 26 de agosto con los mismos colores que la de la revolución de 1789. El 23 de septiembre el ejército entró a Bruselas con 12.000 soldados, y los belgas conformaron milicias urbanas para atacarlos y saquear el parque de armas. Mientras tanto, en Francia se formó una legión financiada de forma privada para ir a apoyar a los belgas en su revolución. Tras un combate de 4 días, el ejército holandés se retiró con un saldo de 1.200 muertos y bastantes heridos. Los belgas que seguían formando parte del ejército empezaban a desertar masivamente y a capturar a sus oficiales holandeses. Con la llegada de las tropas a Bruselas, se había conformado un comité que el 29 de septiembre declaró que asumía las funciones del gobierno y nombraron una comisión para redactar una constitución, además de un tribunal, una administración general y llamar a elecciones para el Congreso. El comité estaba conformado por 9 personas que para mí tienen un nombre impronunciable, pero voy a destacar a 2, Charles Royer y Louis de Potter. El 3 de noviembre se celebraron las primeras elecciones al Congreso, donde participaron alrededor de 46.000 personas. El requisito era que pagaran impuestos o fueran académicos y tener como mínimo 25 años. El 4 de octubre declararon la independencia, de la que Luxemburgo se quedó afuera por estar asociado a la Confederación Germánica, con quienes no querían problemas los revolucionarios. El primer presidente fue Erasme Louis Surlet de Choquier, y el 25 de febrero de 1831, el comité, conformado en ese momento ya como gobierno provisional, quedaba liberado de sus responsabilidades para dar paso al nuevo gobierno electo democráticamente en el Congreso, que fue cambiado el 8 de septiembre de 1831 por un parlamento. La Constitución belga se inspiró en las constituciones francesas de 1791, 1814 y 1830, además de la ley inglesa. Tenía como base la separación de poderes en los 3 que ya todos conocemos: ejecutivo, legislativo y judicial, y el Parlamento se convirtió en la institución con más peso. Y con la excusa de evitar separatismos, se organizaron territorialmente de manera centralista. Finalmente decidieron convertir al nuevo país en una monarquía en lugar de una república. El problema era, al igual que el primer imperio mexicano, a quién le ofrecían la corona. Tras el bombardeo de Amberes el 27 de octubre, la Casa de Orange quedó vetada a pesar de haber sido la primera opción. Los católicos llegaron a ofrecérsela al barón de Mérode, pero este se negó. Se les ocurrió ofrecérsela al hijo del rey Luis Felipe I de Francia, pero Inglaterra se negó, así que mientras resolvían todo el asunto, nombraron regente a Surlet de Choquier el 25 de febrero. Finalmente le ofrecieron la corona al príncipe alemán Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, que ya había rechazado la corona griega. No se preocupen que vamos a estar viendo eso en un video futuro, pero aceptó la belga, siendo coronado el 21 de julio de 1831, tras ser electo en el Congreso con 142 votos a favor de un total de 196, convirtiéndose en el primer monarca de la Bélgica independiente. Rusia y el Reino Unido apoyaron la separación, porque así los ingleses tendrían un nuevo aliado en el continente justo al lado de Francia y a escasos kilómetros de Gran Bretaña. Por lo que el 20 de diciembre las potencias reconocieron la independencia con la condición de que Bélgica se mantuviera neutral. Además, las fronteras volverían a ser las de 1790. Ocasionando la pérdida de algunos territorios para el recién independizado país, razón por la que rechazaron el Protocolo de Londres. Sin embargo, las potencias querían ahorrarse una guerra a toda costa, así que rebajaron la deuda y cedieron a Bélgica el este de Luxemburgo.
Las reacciones en Holanda fueron bastante variadas. Por un lado, la minoría católica del norte se resignaba a entregar el sur del país. Por otro, la mayoría protestante del norte se alegró de la partida de los católicos, pero igualmente veían el asunto como algo humillante, sobre todo después de que la prensa lo calificara como deshonor nacional. Así que Guillermo I rechazó el protocolo de Londres y marchó hacia Bélgica, cruzando la frontera el 2 de agosto de 1831. Para el 3 caía Turnhout y para el 4 Amberes, siendo esta ciudad completamente saqueada. Los belgas pidieron ayuda a Francia, que accedió a intervenir, y Guillermo retiró a sus tropas sin pelear, solicitando un armisticio con la intervención de los ingleses, que sería firmado el 12 de agosto. Y el 20 los holandeses volvían a estar fuera de Bélgica. El detalle está en que permitirle a las tropas francesas entrar en tu país suele salir un poco caro, y si no, que se lo pregunten a Carlos IV y Fernando VII. Los franceses ahora tenían intenciones de ocupar Bélgica y repartírsela con los ingleses y con los prusianos, pero al final no llegaron a nada. Tras años de negociaciones, el asunto se terminó de cerrar con el Tratado de Londres en 1839. Bélgica terminó incluso perdiendo territorios reclamados, pero se le compensó con buena parte de la provincia de Luxemburgo y se le garantizó el libre acceso al puerto de Amberes y una comunicación ferroviaria con la cuenca del Ruhr. Además, los habitantes de Bélgica y Holanda podrían decidir libremente a qué ciudadanía optar. Por último, los Países Bajos tuvieron que renunciar al cobro de 1/3 de la deuda y Bélgica tuvo que garantizarle a las potencias su estricta neutralidad. Esto es importantísimo para esta serie, por favor recuerden la neutralidad belga, ya que, en parte, el orden político establecido tras el Congreso de Viena permitió la existencia de este nuevo país debido a que servía como estado tapón entre Francia y Prusia, que en las últimas décadas venía haciéndose cada vez más fuerte. En cuanto a lo económico, la independencia le sentó bastante mal a Bélgica. Este territorio había sido rápidamente industrializado durante la etapa napoleónica, y en ciudades como Gante llegaron a procesar hasta 7.000 toneladas y media de algodón al año, pasando a procesar apenas 2.000 para 1832. Muchos salarios se redujeron y bastante gente quedó sin trabajo. Además, el país tuvo bastantes problemas con la gestión del asunto portuario y el comercio internacional, reduciéndose significativamente la entrada de mercancías y de materias primas al país. Sin embargo, se vieron bastante beneficiados con la construcción de una nueva red ferroviaria que estaría operativa para 1835, mismo año en el que se fundaba el Banco de Bélgica. En cuanto a lo lingüístico, el problema se fue intensificando con el paso de los años, cosa que también estaba ligada a la búsqueda de una identidad nacional belga, que estaba dividida en 3 corrientes principales: el nacionalismo belga, la orientación hacia Francia y la orientación hacia los Países Bajos. Esta última ganando bastante popularidad a lo largo de los años, llegando incluso a hablarse la posibilidad de una reunificación varias décadas después, pero eso evidentemente no cuajó, y se mantuvo con algunas variantes el orden político establecido en 1830. En cuanto a la corona, el rey Leopoldo I moriría el 21 de julio de 1865 a los 74 años, habiendo reinado 34 de ellos. Ascendería al trono su hijo, Leopoldo II, quien es tristemente recordado por sus atrocidades cometidas en el Congo belga, ya que, sí, a pesar de ser un país pequeño y neutral, Bélgica participó en la Conferencia de Berlín, y a su rey le tocó una buena parte del reparto de África, pero de eso estaremos hablando en otro video. Por favor, dime en los comentarios qué te pareció este video y de qué otro tema te gustaría que hable en el canal. Muchísimas gracias también a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido, puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos a cambio de una pequeña colaboración mensual y ayudarme a seguir creando estos contenidos. Dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.